Turquía creyó poder jugar a ser Dios con la naturaleza. Construyó una máquina para controlar los dos ríos más grandes de la tierra, doblegarlos, almacenarlos, decidir quién bebe y quién no. Y por un tiempo, funcionó. Pero entonces, la tierra que dio origen a la civilización humana comenzó a morir. Y en 2025, los ríos que construyeron las primeras ciudades empezaron a secarse. Turquía buscó el poder de un dios, pero lo que desató es algo que ningún gobierno puede detener. Para entender cuán imprudente fue la apuesta, hay que comprender qué son realmente estos dos ríos. El Tigris y el Éufrates no son vías fluviales comunes. Son la razón por la que la civilización existe. Entre ellos se encuentra Mesopotamia, un nombre que simplemente significa la tierra entre los ríos. Y es en esta llanura aluvial donde los seres humanos construyeron por primera vez ciudades, donde se escribió por primera vez un lenguaje, donde se redactaron las primeras leyes, donde la hierba silvestre se transformó en grano cultivado. Cada imperio del que hayas leído en esta esquina del mundo bebió de estos dos ríos. Sumeria, donde se inventó la escritura, floreció gracias a ellos. Babilonia, donde uno de los primeros códigos de leyes escritos fue grabado en piedra, se levantó sobre sus orillas. Asiria prosperó con sus aguas. Siglos después, los grandes califatos islámicos convirtieron Bagdad, asentada sobre el Tigris, en la ciudad más rica y erudita del planeta. Sus bibliotecas y canales se alimentaban de la misma corriente. Nada de eso, ni una sola página de esa historia, fue posible sin el agua. Si quitas los ríos, no solo secas una región, borras el fundamento sobre el que todo lo demás se construyó. Y aquí está el detalle que decide todo lo que sigue. Ambos ríos nacen en las montañas del este de Turquía. Reúnen su fuerza en suelo turco y luego corren hacia el sur a través de Siria e Irak, antes de desembocar finalmente en el Golfo. Lo que significa que quien controla la cima de la montaña, controla la vida de todos los que viven más abajo. Durante casi toda la historia humana, este hecho no importó mucho, porque ningún poder en la tierra tenía la capacidad de retener un gran río. Pero entonces, la ingeniería finalmente alcanzó a la ambición. Y un país miró cuidadosamente el mapa, vio que estaba sentado directamente sobre la llave, y lentamente cerró su mano alrededor de ella. Esa decisión se materializó en el proyecto de Anatolia Suroriental. En Turquía, lo llaman GAP. Sobre el papel, suena inofensivo, incluso noble. Un programa de desarrollo que promete presas, electricidad, riego y empleos para una zona pobre e inquieta del país. En realidad, se convirtió en una de las campañas de ingeniería hidráulica más ambiciosas jamás intentadas por una sola nación. 22 grandes presas y 19 centrales hidroeléctricas interconectadas a lo largo de la parte superior del Tigris y el Éufrates, diseñadas para extender el riego a aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierras de cultivo turcas. La pieza central es la presa de Ataturk en el Éufrates, una de las presas más grandes del planeta. En el Tigris se encuentra la presa de Ilisu, terminada en 2020, después de años de feroces protestas. E incluso más río abajo, la presa de Cizre, que aún se está construyendo para reforzar aún más el control del país. Y el costo de ese control ha quedado grabado en la propia tierra. Para llenar el embalse detrás de la presa de Ilisu, Turquía ahogó Hasankeyf, una ciudad a orillas del Tigris que había estado habitada sin interrupción durante unos 12.000 años. Cuevas, mezquitas y tumbas, que habían permanecido durante milenios, fueron engullidas por el aumento del agua en 2020. Y las personas que la habían llamado hogar durante generaciones fueron cargadas en camiones y trasladadas a un nuevo y ordenado asentamiento en terreno más elevado. Un lugar más antiguo que la civilización registrada fue intercambiado por kilovatios hora. Si buscas una sola imagen de lo que significa jugar a ser Dios con la naturaleza, es una ciudad de 12.000 años desapareciendo bajo un lago artificial. Si se junta todo ese hormigón, la escala se vuelve genuinamente difícil de imaginar. Para 2025, la red de presas turcas
Podría retener aproximadamente 80.000 millones de metros cúbicos de agua, alrededor de 8 veces la capacidad del embalse más grande de Irak, la presa de Mosul, según el Observatorio del Irak Verde. Con esa maquinaria en su lugar, Turquía llegó a controlar un estimado del 90% del caudal del Éufrates y alrededor de la mitad del Tigris. Sí, el 90% del Éufrates y la mitad del Tigris. 2 ríos que alimentan a 3 países y a decenas de millones de seres humanos. Y un solo gobierno río arriba mantiene una mano sobre el grifo de ambos. Turquía no solo construyó presas, construyó una válvula en el suministro de agua de todo Oriente Medio. Y lo peculiar de una válvula es que se puede abrir, pero también se puede cerrar discretamente. Ankara siempre tuvo una respuesta lista para cualquiera que objetara. El GAP, argumentaba, trataba de sacar de la pobreza a una región olvidada, un rincón del país largamente descuidado e inquieto, donde el desempleo era alto y los ingresos estaban muy por debajo del promedio nacional. Electricidad para los pobres, tierras de cultivo para los sin tierra. ¿Quién podría oponerse a eso? Es una historia poderosa y contenía una verdad real, pero también venía envuelta en una doctrina más dura, la insistencia silenciosa de que el agua que nacía en suelo turco era propiedad turca. Punto. Para ser utilizada como Turquía decidiera. Durante más de 40 años, Siria e Irak se sentaron mesa tras mesa intentando convertir esa doctrina en un acuerdo justo y tripartito. Durante más de 40 años, esas conversaciones no llegaron a ninguna parte. El país que controlaba el agua tenía muy pocas razones para cederla. El mundo tuvo su primer atisbo real de ese poder en enero de 1990. Para llenar el flamante embalse detrás de la presa de Ataturk, Turquía redujo el caudal del Éufrates a una fracción de su flujo normal durante aproximadamente un mes, reteniendo el río del que dependían 2 naciones río abajo para crear su propio lago. Siria e Irak protestaron furiosamente. Ankara desestimó las quejas como una necesidad técnica temporal. Pero el mensaje subyacente era imposible de ignorar. El grifo era real. Funcionaba. Y solo un país tenía la mano sobre él. Por un tiempo, al menos hubo algunas reglas, o la promesa de ellas. En 1987, Turquía firmó un acuerdo comprometiéndose a liberar un mínimo de 500 metros cúbicos de agua por segundo, a través de la frontera hacia Siria. Nunca fue una división justa de un río compartido. Fue una cifra que Ankara eligió y ofreció, pero era algo con lo que un país río abajo podía planificar. Durante décadas, Siria e Irak suplicaron un tratado genuino. Volúmenes vinculantes reales, inscritos en el derecho internacional, que no pudieran cerrarse por capricho. Pero nunca lo obtuvieron. La respuesta de Turquía nunca cambió realmente. Los ríos nacen en nuestra tierra, por lo que el agua es nuestra para desarrollarla como mejor nos parezca. Derechos soberanos, crecimiento nacional. Fin de la conversación. El problema de controlar un río es que el poder no se queda ahí tranquilamente. Tarde o temprano, se utiliza. Cuando Turquía llenó esos enormes embalses, el agua no se materializó de la nada. Salió directamente de la parte que solía seguir fluyendo hacia Siria e Irak, reduciendo el Éufrates que llegaba a Siria en aproximadamente un 40% en comparación con su caudal antes de 1990. Cada metro cúbico retenido río arriba es un metro cúbico que alguien río abajo nunca verá. Y como no había un tratado exigible ni un árbitro neutral, el flujo podía aumentarse o disminuirse, según lo que Ankara deseara en una temporada determinada. Más electricidad en casa, más influencia en la mesa de negociaciones, más presión silenciosa sobre un vecino difícil. El agua dejó de ser simplemente agua y se convirtió en una palanca. Y las personas que vivían en la parte inferior del río no tenían ninguna influencia sobre esa palanca. Entonces, ¿qué le sucede a un país cuando un río sobre el que se construyó comienza a desaparecer? Bueno, para averiguarlo, todo lo que hay que hacer es seguir el agua hacia el sur y luego observar. El primero en sentir la presión fue Siria. El noreste del país fue una vez su granero. Kilómetro tras kilómetro de trigo y cebada.
alimentado por el Éufrates, suficiente para alimentar a la nación e incluso vender el excedente en el extranjero. Luego, el río arriba fue estrangulado. Investigaciones compiladas después de la caída de Bashar al-Assad describen que el Éufrates llegaba frecuentemente a apenas la mitad de su caudal histórico cuando cruzaba a territorio sirio, aplastado por una brutal combinación de presas turcas, un clima que se calentaba y más de una década de guerra que destrozó las propias tuberías y estaciones de bombeo de Siria. En las llanuras del noreste, pueblos enteros se vaciaron. Los agricultores que antes cultivaban el pan del país abandonaron campos agrietados y pozos secos, uniéndose a los millones que ya estaban desarraigados por la guerra. Y una región que solía exportar trigo terminó haciendo fila para recibir ayuda extranjera solo para alimentarse. Y hay un capítulo más oscuro en la historia siria, uno que muestra exactamente cómo el agua se convierte en un arma. Cerca de la ciudad de Ras Al Ain se encuentra la estación de agua de Aluk, la fuente de agua potable para 500.000 de personas en toda la región de Al-Hasakah. Entre 2019 y 2021, con la estación en territorio controlado por fuerzas apoyadas por Turquía, fue puesta fuera de servicio una y otra vez. Cada interrupción se extendía de días a semanas, dejando a cientos de miles de personas luchando por el agua y provocando picos documentados de enfermedades transmitidas por el agua. Cuando el agua se detiene, nunca son los soldados los primeros en sufrir, sino los niños río abajo. Y la Siria de 2025 no está en condiciones de absorber un golpe así. El régimen de Assad colapsó en diciembre de 2024 después de más de 5 décadas de gobierno familiar, y el país está ahora gobernado por una frágil administración transitoria bajo el presidente Ahmed al-Shara. Con gran parte del noreste rico en agua todavía en manos de una fuerza kurda separada, aproximadamente el 90% de los sirios vivían por debajo del umbral de la pobreza, y cerca de 13 millones de personas pasaban hambre. 2/3 de las instalaciones de agua de la nación han sido dañadas en los combates. Las grandes presas que el Éufrates alimenta dentro de Siria, Tabqa y Tishrin, dependen de un río que se debilita con cada año que pasa. Así que, cuando el nivel del agua baja, las turbinas se ralentizan, los campos se agrietan y el pan se vuelve inalcanzable en un país que apenas puede permitirse comer tal como está. Esas mismas presas se convierten en premios de primera línea en el caos, disputadas precisamente porque quien controla la presa controla el agua y el poder detrás de ella. Pero aquí está la cruel lógica de un río. Siria no es el final de la línea. Lo que Siria no recibe, no puede transmitir. Y el país que espera al final de todo este sistema, en el extremo de ambos ríos, es el que tiene más que perder de todos. Es el lugar donde comenzó toda esta historia humana. Irak es la tierra entre los dos ríos. Es la cuna de la civilización misma, el lecho de la antigua Mesopotamia, el suelo donde se levantaron las primeras ciudades de la tierra a orillas del Tigris y el Éufrates. Y en 2025, esa cuna sufrió su peor sequía desde la fundación del Estado iraquí moderno, en lo que resultó ser el año más seco que el país había visto desde 1933. Las cifras que salieron de Bagdad en 2025 parecían menos un informe y más bien una cuenta regresiva. Irak normalmente mantenía alrededor de 18.000 millones de metros cúbicos de agua en reserva al comienzo del verano. Para mayo de 2025, ese colchón ya había caído a aproximadamente 10.000 millones. Para noviembre, se había desplomado a unos 4.000 millones, el nivel más bajo en toda la historia del Estado iraquí. Según el propio Ministerio de Recursos Hídricos del país, Irak, hogar de 46 millones de personas, extrae más del 70% de su agua de más allá de sus propias fronteras. Y durante 2025, estaba recibiendo menos del 35% de la parte que insiste que se le debe. Los niveles de los ríos cayeron hasta un 27%. Un legislador iraquí advirtió que la cuota de agua de la nación había colapsado a menos de 190 metros cúbicos por segundo, frente a los 530 a 600 que alguna vez tuvo. El daño no se queda en una hoja de cálculo, se manifiesta en los campos. Para el verano de 2025,
La escasez de agua había llegado a ser tan grave que el propio gobierno de Irak suspendió la temporada de siembra de otoño en gran parte del país, incluyendo el trigo, simplemente para retener suficiente agua para que la gente bebiera. Una nación que alguna vez se alimentó de esas llanuras aluviales, ahora elegía entre el pan y la supervivencia. En el sur, las palmeras datileras por las que Irak era famoso, decenas de millones de árboles en armonía viva, han estado muriendo en sus arboledas a medida que la sal y la sequía envenenan el suelo alrededor de sus raíces, llevándose consigo una exportación y un patrimonio que se remontan a miles de años. Viaja al sur hasta Basora, una ciudad de 3.5 millones de personas cerca del Golfo. Puedes saborear la crisis en tu propia lengua. Con tan poca agua dulce fluyendo desde el norte, el agua salada del mar ha estado subiendo por el Shatt al-Arab, el canal donde el Tigris y el Éufrates finalmente se unen y fluyen como uno solo. La salinidad ha subido tanto que las familias comunes hacen fila para los camiones de agua y los ingenieros operan las estaciones de desalinización las 24 horas del día solo para mantener el agua del grifo lo suficientemente segura como para beber. Esta tampoco es una advertencia nueva. Ya en 2018, cuando los ríos ya estaban fallando, la contaminación y el agua salada en Basora enviaron a un estimado de 118,000 personas al hospital y llevaron a la ciudad al borde de una revuelta abierta. Aquello fue el ensayo. Lo que se desarrolló en todo el país en 2025 es lo real. Y en el sur profundo, en los grandes pantanos de Mesopotamia, los humedales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que muchos estudiosos creen que inspiraron la leyenda del Jardín del Edén, hogar de los árabes de los pantanos durante miles de años, el agua simplemente está desapareciendo. Esos pantanos se extendían por aproximadamente 20,000 kilómetros cuadrados a principios de la década de 1990. Según estimaciones recientes, se han reducido a unos 4,000. Los búfalos de agua están muriendo en canales envenenados y salados. Algunas familias de pastores vieron perecer a 3/4 partes de sus animales en una sola y brutal temporada. Los pescadores están abandonando sus barcos. Decenas de miles de familias ya han sido expulsadas de la tierra por la sequía. Una forma de vida más antigua que la historia escrita, cargada en camiones y luego llevada a los barrios marginales de Basora y Bagdad. También hay una ironía salvaje en ello. En la década de 1990, Saddam Hussein drenó deliberadamente estos mismos pantanos para castigar a las personas que vivían en ellos, y la mayoría asumió que ese era el final. Después de 2003, el agua regresó, los juncos volvieron, los búfalos regresaron y los pantanos renacieron. Lo que la crueldad de un dictador no pudo terminar, la sed y el hormigón pueden ahora completarlo. A medida que el agua se retira, incluso ha descubierto el pasado, exponiendo tumbas antiguas que habían estado escondidas bajo la cuenca durante más de 2000 años. Esto es lo que sucede cuando una civilización se queda sin lo único que la creó. Ciudades más antiguas que la Biblia, vaciadas una por una. Tierras de cultivo que alguna vez alimentaron imperios, convirtiéndose en sal y polvo. Un sistema fluvial que funcionó sin una sola interrupción durante 10,000 años, finalmente fallando en una sola vida humana. Esa es la escala de lo que se está perdiendo aquí. Y naturalmente asumes que el país que causó todo esto está seguro y seco en las montañas, disfrutando cómodamente de los frutos de su gran máquina. Esa suposición, la de que Turquía permanece segura y seca río arriba, está a punto de desmoronarse por completo, porque el mismo país que construyó la máquina para controlar el agua se está ahogando en las consecuencias de su propia sed. Turquía no es el amo intocable de esta crisis. Turquía se está convirtiendo en su próxima víctima. En 2025, Turquía sufrió su peor sequía en más de medio siglo. Las precipitaciones en todo el país cayeron alrededor de un 27% en comparación con el promedio de las 3 décadas anteriores, y en algunas regiones cayeron más de un 70% por debajo del año anterior. Los embalses que abastecen a Ankara, Estambul e Izmir cayeron por debajo del 10% de su capacidad.
la capital de una orgullosa potencia regional, pasó el año mirando el fondo de sus propios depósitos de agua, racionando y rezando por una lluvia que se negaba a llegar. Y la sequía no se quedó en los embalses. Llegó directamente a la cocina. Las malas cosechas y la muerte del ganado hicieron subir los precios de los alimentos en un país que ya está golpeado por años de una inflación implacable. Así, las mismas familias que veían sus grifos debilitarse, veían subir al mismo tiempo el costo del pan, las verduras y la carne. Una crisis del agua, al final, siempre es también una crisis de hambre. Solo tarda 1 o 2 temporadas en manifestarse en la mesa. Y la propia tierra ha comenzado a ceder bajo los pies de la gente. En la llanura de Konya, el corazón agrícola de Turquía, el suelo se está colapsando literalmente. Décadas de agricultores perforando cada vez más profundo para irrigar cultivos sedientos como la remolacha azucarera, el maíz y la alfalfa han vaciado la tierra desde abajo, y el número de sumideros en la cuenca de Konya ha aumentado a cerca de 700. Algunos de ellos lo suficientemente anchos y profundos como para tragarse una casa. Alrededor de la ciudad de Karapinar, el epicentro del colapso, los agricultores han visto cómo la tierra se abría en medio de sus propios campos más de una vez, sin previo aviso, salvo un estruendo profundo y terrible. Los geólogos estiman que hay alrededor de 120.000 pozos sin licencia perforados en esa región. Cada uno de ellos sangra un acuífero que tarda miles de años en recargarse. Sobre la superficie, los lagos simplemente están desapareciendo. Turquía perdió aproximadamente 3/4 partes de sus lagos en los últimos 60 años. El lago Tuz, que una vez fue el segundo cuerpo de agua más grande del país y un famoso santuario de flamencos, se ha reducido a una delgada mancha a través de una llanura blanca y agrietada. Sus bandadas de aves han sido reemplazadas por autobuses turísticos estacionados en el lecho seco del lago. El lago Kulu, otra parada en la ruta migratoria de los flamencos que se dirigen a África, se ha secado por completo. El lago Eğirdir se está reduciendo tan rápido que los científicos temen que pueda dividirse por la mitad para 2028. En el lago Van, el lago más grande del país, el agua se ha retirado tanto que antiguas estructuras sumergidas están resurgiendo del lecho del lago como lápidas. Y el lago Marmara, en el oeste, se ha secado por completo después de que una presa desviara los arroyos que una vez lo alimentaban hacia el riego, dejando barcos de pesca varados en un campo de polvo. El agua que construyó Turquía la está abandonando. Y sobre todo esto pende un número que debería detener a cualquier gobierno en seco. Un informe de las Naciones Unidas concluyó que el 88% de la tierra de Turquía enfrenta la amenaza de desertificación para 2030. Y los expertos advirtieron que el país en su conjunto podría caer en una escasez de agua total para 2050. La nación que buscó el poder de un dios para doblegar los ríos a su voluntad está, según la aritmética de sus propios científicos, en camino de convertir la mayor parte de su territorio en desierto. Esa es la amarga broma que se encuentra en el centro de toda esta historia. No puedes salir de una sequía acaparando. Las mismas presas que permitieron a Turquía estrangular a sus vecinos son completamente inútiles para provocar lluvias en Turquía. El hormigón puede retener agua, pero no puede crearla. Y hay un giro final del destino, que los ingenieros nunca incluyeron en los folletos. Esos vastos embalses abiertos, extendidos bajo un cielo que se calienta cada vez más, pierden enormes volúmenes de agua por evaporación cada año. Simplemente se evaporan en el aire. Cuanto más caliente se vuelve la región, más agua se escapa de las presas directamente hacia el cielo. Así, el mismo proyecto vendido como el seguro de Turquía contra la sequía se ha convertido silenciosamente en una boca más que bebe del río hasta secarlo. La máquina construida para vencer la escasez está ayudando a fabricarla. Y este es el momento en que la escasez de agua deja de ser solo una cuestión de agua, porque la sed nunca se mantiene discretamente en su lugar. Cuando los ríos se encogen, los cultivos fallan. Cuando los cultivos fallan, los agricultores abandonan la tierra. Cuando esos agricultores se dirigen a ciudades que ya no tienen suficiente para todos,
El precio de los alimentos sube. El trabajo desaparece. Los ánimos empiezan a encresparse. En todo Irak, las familias se han desarraigado de tierras de cultivo muertas y han estado emigrando hacia ciudades superpobladas durante años. Y los analistas de seguridad han advertido durante el mismo tiempo que las personas desesperadas, desplazadas y sin trabajo son precisamente los reclutas que buscan los grupos armados y las redes extremistas. La escasez de agua no solo seca un mapa, silenciosamente activa el detonante de la estabilidad de toda una región. La historia tiene una advertencia contundente aquí. Algunos investigadores rastrean parte del origen de la propia guerra civil de Siria hasta una sequía catastrófica que vació el campo y llenó las ciudades de agricultores desesperados y sin trabajo en los años previos al inicio de los combates. Cuando el agua se va, la gente se mueve. Y cuando suficientes personas desesperadas se mueven a la vez, las cosas se rompen. La misma mecha se está tendiendo en todo Irak. Un pueblo abandonado a la vez. Y Irak no solo está siendo estrangulado desde arriba. En su flanco oriental, Irán ha estado haciendo silenciosamente a Irak lo que Turquía hace desde el norte, construyendo presas y perforando túneles de desvío en los afluentes que alimentan el Tigris. Ríos como el Sirwan y el pequeño Sab, proyectos como las presas de Daran y Sardasht, desvían esa agua hacia granjas y turbinas iraníes antes de que pueda llegar a suelo iraquí. Así, la cuna de la civilización está siendo drenada desde dos direcciones a la vez por potencias río arriba con sus propios planes. Mientras tanto, las décadas de corrupción de Irak y sus ruinosos canales de riego de la década de 1970, que funcionan a poco más de la mitad de su eficiencia prevista, desperdician una gran parte del agua que aún logra llegar. Es un estrangulamiento lento, con muchas manos en la cuerda. Y casi ninguna de esas manos pertenece a la gente que está muriendo. Para completar la crueldad, Irak se está calentando a casi el doble del promedio global, y las tormentas de polvo sofocantes nacidas de su tierra seca se han vuelto más frecuentes y violentas año tras año. Y he aquí por qué esto debería importarte. Estés donde estés en el mundo viendo esto, cuando el propio jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas se paró bajo el agrietado calor iraquí y contempló los campos que habían sido verdes en la memoria viva, llamó a lo que vio una ventana al futuro. Un adelanto de lo que se avecina para otros rincones secos del planeta, a medida que el clima se calienta y las naciones río arriba compiten por represar cada río que pueden alcanzar. El Tigris y el Éufrates son simplemente el primer gran sistema fluvial del mundo antiguo en chocar contra la pared. Pero no serán los últimos. Lo que se está desarrollando en Mesopotamia es un ensayo para los conflictos por el agua, que, según advierten los científicos, podrían ayudar a definir el resto de este siglo en un planeta donde miles de millones de personas ya viven en países bajo grave estrés hídrico. Y ninguno de los pronósticos a largo plazo ofrece consuelo. Las precipitaciones en toda la cuenca han tenido una tendencia a la baja durante años. Las temperaturas siguen subiendo y las poblaciones que dependen de estos dos ríos siguen creciendo. Más personas, menos agua, cielos más calurosos, 3 líneas en un gráfico, todas cruzándose en el peor lugar posible. Cualquiera que sea la proyección seria que busques, la flecha apunta en la misma dirección, y esa dirección es hacia abajo. Entonces, ¿alguien está haciendo algo para detener esto? Bueno, sobre el papel, finalmente sí, pero en la práctica, puede que ya sea demasiado tarde. Después de décadas de negarse rotundamente a firmar cualquier tratado vinculante sobre el agua, Turquía finalmente comenzó a cerrar acuerdos. Durante una visita a Bagdad, en abril de 2024, el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan e Irak anunciaron un marco de 10 años sobre cooperación en materia de agua. En noviembre de 2025, con las reservas de Irak en una caída libre genuina, las dos partes firmaron un documento de gestión de agua dulce. Y en diciembre de 2025, el gobierno del primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, acordó uno de los arreglos más reveladores de todos. Un acuerdo que efectivamente intercambia el acceso a su petróleo
por garantías de agua. Detente un segundo a pensar en eso. El país que dio al mundo sus primeras ciudades se vio reducido a canjear su sangre vital por aquello que consideraba su derecho de nacimiento. Pero lee la letra pequeña y la esperanza se desvanece de inmediato. Los críticos dentro de Irak han advertido que estos arreglos encierran a Bagdad en la dependencia en lugar de asegurar derechos reales y duraderos. Un destacado experto en agua argumenta que el acuerdo de petróleo por agua se aparta de los principios básicos de la diplomacia del agua y trata una necesidad humana como una mercancía negociable. La cruda verdad es que Irak está negociando de rodillas. Cuando tus reservas se miden en semanas y tu vecino controla la fuente, no puedes establecer los términos. Firmas lo que te ponen delante y esperas que se cumpla. Turquía, por su parte, sigue señalando que Irak desperdicia enormes cantidades de agua a través de canales con fugas de medio siglo de antigüedad, lo cual es perfectamente cierto, y también convenientemente devuelve la culpa río abajo. Y debajo de toda la diplomacia se asienta un hecho que ninguna firma puede borrar. Ningún documento en la tierra puede rellenar un acuífero que tardó 10.000 años en llenarse o hacer que llueva en una cuenca que se está calentando a casi el doble del promedio global. Los apretones de manos son reales. El agua sigue sin estar. Y esa es la lección enterrada bajo todo esto. Turquía se propuso dominar los ríos que levantaron las primeras ciudades humanas. Y durante un breve y brillante lapso de tiempo, realmente pareció lograrlo. Electricidad barata, campos verdes floreciendo en el desierto. Una dura influencia sobre todos los vecinos río abajo. Pero la naturaleza lleva una contabilidad mucho más larga que cualquier gobierno. Y la factura ha llegado ahora en ambos lados de la frontera al mismo tiempo. Pantanos muertos en el sur, tierra que se derrumba en el norte, y decenas de millones de personas comunes atrapadas en medio, viendo cómo los ríos del Edén se reducen a un hilo.